¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy, mientras seguimos esperando a que termine este parón insoportable de selecciones, vamos a seguir hablando sobre temas que fueron surgiendo en esta semana en torno al Barça. El día de hoy quiero hablar sobre Ronald Araujo, el jugador uruguayo que hace unos días el Barça ya subió videos con el central entrenando. Parece que ya tiene fecha para su regreso, que será después de que termine este parón de selecciones en el partido en contra del Celta, porque recordemos, Araujo hace unos cuantos meses, por el mes de julio, en el partido por Copa América en contra de Brasil, sufrió lo que viene siendo una rotura en el tendón del músculo del isquiotibial del muslo derecho. Y de momento ya su recuperación va entrando en etapa final, pero sobre todo en este video quiero hablar sobre un aspecto que he estado viendo mucho en la opinión de los culés, donde muchos preguntan cuál será el nuevo rol de Araujo, y con el tema de su renovación y su futuro en el Barça, que de momento sigue en el aire y crea una opinión la verdad que bastante dividida, porque en estos últimos días me ha tocado ver tanto opiniones favorables como en contra del defensor uruguayo. Y en cuanto a mi opinión sobre el regreso de Araujo, sobre su futuro tanto a corto como a largo plazo en el Barça, la verdad que para mí siempre es una buena noticia cuando el Barça empieza a recuperar lo que viene siendo los jugadores que actualmente están en la lista de lesionados, porque ya sumando los casos de Araujo, Frenkie de Jong, Gavi y demás, creo que tan solo nos queda el regreso de Christensen, que veremos cuándo regresará. De momento no se sabe nada de él. Y después tenemos el otro jugador lesionado, que tan solo es Ferran. Ya contando con el regreso del central uruguayo, ya podemos decir que Hansi Flick, por primera vez en la temporada, ya tienen su mayoría disponible a los jugadores que oficialmente y originalmente eran del primer equipo. Aparte, reforzar la saga de centrales con Araujo es una gran noticia, porque es verdad que, por ejemplo, tenemos un abanico bastante amplio de opciones para elegir como defensa central. Es cierto que tenemos actualmente en el puesto tanto a Íñigo y a Cubarsí, que están haciendo un trabajo espectacular, pero no podemos obviar una cosa. Es verdad que, vuelvo a repetir, tenemos muchas opciones para que sean potencialmente titulares, pero con Araujo y Christensen lesionados, por ejemplo, si lo de Cubarsí en su corte en su cara hubiera sido algo más grave y no le hubiera permitido jugar el partido en contra de la Real Sociedad, ya tenés que tirar de canteranos, como en el caso de Sergi Domínguez y demás jugadores que Flick ha probado, pero cada vez que, por ejemplo, ha querido rotar en esa posición, pues el equipo se ha resentido muchísimo. Entonces, lo de Araujo es una muy buena noticia, y a partir de ahí, el tema de la opinión de los culés, la verdad que yo no entiendo lo que se ponen en plan negativo con el regreso de Araujo, y sobre todo por las críticas que he estado leyendo, como por ejemplo decir que no es del estilo de Hansi Flick, o gente diciendo que Araujo no sabría tirar el fuera de juego tan bien como por ejemplo lo hacen Íñigo y Cubarsí, o cosas del estilo de que Araujo no sería titular, o que no tendría que renovar con el Barça y el Barça debería venderlo y cosas así. Y la verdad que con respecto a estas críticas yo no puedo estar más desacuerdo. Yo creo que estas críticas son un poco ventajistas, y sobre todo un poco que vienen con el arrastre que ha tenido de la temporada pasada Araujo, porque hay gente que todavía pues no le perdona esa acción pues desafortunada, que es verdad que todos estuvimos de desacuerdo al completo y todos coincidimos de que, por ejemplo, debería no haberse hecho expulsar en esos cuartos de final en contra del Paris Saint-Germain, porque el Barça, teniendo la ventaja que tenía, y yo creo que el partido, si seguía por la línea en la que iba, estando 11 contra 11, lo más probable es que el Barça posiblemente haya podido pelear esa Champions hasta las últimas consecuencias, pero bueno, lo hecho está, y para mí en el pasado queda. No podés estar matando a un jugador por algo que sucedió hace cuánto ya, hace fácil 4 o 5 meses por ahí. La verdad es que para mí Ronald Araujo es un jugador que, si tenés a los centrales del Barça todos a su máximo nivel, yo no tengo duda alguna que es el mejor que tenemos, y uno de los que para mí, Araujo cuando está bien y Araujo cuando está en su pico de rendimiento es de los 5 mejores centrales que hay hoy en día en el mundo. Quizás los únicos que juegan en esa liga y que están al mismo nivel que Araujo, o ya sería más debatible cuál es uno mejor que el otro dependiendo del gusto de cada persona. Para mí, Araujo junto a Van Dijk, junto a Cuti Romero, Rudiger, quizás por la constancia que está teniendo en estos últimos años, y quizás algún que otro nombre que ahora no se me está viniendo a la mente, pues para mí son de los mejores centrales que hay hoy en día disponibles. Y a ver, yo entiendo que, por ejemplo, actualmente en el Barça nosotros estemos encantados con el rendimiento tanto de Cubarsí como de Íñigo Martínez, porque la verdad que yo estoy muy feliz, porque sobre todo el nivel que está mostrando Íñigo Martínez no lo esperaba, y en cuanto a Cubarsí yo creo que estamos viendo ya pues su asentación definitiva en el primer equipo, pero
A ver, entendamos que Araujo, por ejemplo, ahora, actualmente, en el panorama a muy corto plazo, ya cuando regrese para el partido en contra del Celta y vuelva a estar disponible, lo normal sería que, por ejemplo, sea suplente, que arranque de a poco en poco y hasta que vuelva a agarrar ritmo, porque es un jugador que viene de un largo periodo de inactividad y es un jugador que aparte no tuvo pretemporada y es cierto que todavía no ha estado bajo los cambios tácticos que, por ejemplo, tenía Hansi Flick con respecto al modelo de jugar anterior que era con Xavi, donde con Xavi es verdad que no recurríamos tanto al fuera de juego, no éramos tan atrevidos ni tan ofensivos, con la línea de los 4 defensores jugando prácticamente a la altura del centro del campo, algo que ya digo es muy complicado de dominar y algo que es bastante arriesgado si se comete un error de sincronización, pero no sé cómo alguien sinceramente puede dudar a estas alturas de la película del nivel de Araujo. Yo creo que es un central que se va a adaptar a la perfección y creo que va a ser un central que nos va a dar seguramente un salto competitivo incluso mucho más grande a medida que vaya volviendo a agarrar su nivel, porque la verdad que decir que Araujo no se puede acostumbrar a lo que viene siendo de estos cambios de sistema con Hansi Flick, sinceramente me parece no tener noción del jugador que es Araujo o de haber olvidado qué tipo de jugador es Araujo, un jugador que desde que ha estado en el Barça siempre ha sido de los mejores centrales de la plantilla y siempre ha dado un rendimiento bastante bueno. Es verdad, vuelvo a repetir que la temporada pasada no estuvo acertado, pero no estuvo acertado tanto él como muchos de otros jugadores de la plantilla, porque ya digo, cuando el equipo no funciona, obviamente la individualidad siempre se resiente y más sobre todo en jugadores como delanteros, en este caso como Lewandowski o por ejemplo en los defensas centrales como Araujo, porque cuando los delanteros te llegan con más tiempo y espacio y con más superioridades, pues más vendido quedás. Y como vuelvo a repetir, para volver a entrar al caso, lo normal, vuelvo a repetir, es que sería que Araujo sea suplente, pero a poco que agarre nivel, yo creo que se va a terminar imponiendo como titular. No sé de ahí quién saldrá, si Cubarsí o Íñigo, pero para mí lo normal sería que Araujo poco a poco se haga con el puesto, porque, vuelvo a repetir, yo creo que podríamos tener dudas en cuanto a la capacidad, por ejemplo, de Araujo para sacar el balón jugado, porque yo creo que, por ejemplo, no tiene la misma técnica que Íñigo o sobre todo Cubarsí, que creo que en ese aspecto es el mejor central que tenemos junto a Christensen, pero después en todo lo otro Araujo es simplemente superior en cuanto al posicionamiento, en cuanto al duelo físico, en cuanto a la velocidad, en cuanto a ganar duelos defensivos tanto por arriba como por abajo y sobre todo también el impulso ofensivo que te da Araujo, porque es un tipo que es una amenaza aérea y sobre todo tiene muchos repertorios de remates incluso como para ser un defensa central que siempre te da un plus. Vuelvo a decirlo, para mí es el mejor central que el Barça tiene con diferencia. Con todo el respeto a Cubarsí, que hay que ver cómo evoluciona en su carrera, porque recién es un joven de 17 años, si lo sacamos a Cubarsí, que por potencial creo que puede incluso llegar a ser un poquito más que Araujo, si lo comparamos a Araujo con Íñigo, con Christensen y con Eric García, incluso si quieren, para mí es que no hay color. No hay color, o sea, es con diferencia, ya digo, el más destacado que nosotros tenemos y es un jugador que nos podría dar un plus competitivo. Yo sé que también, pensando ya más a largo plazo, hay gente que tiene miedo con respecto a su situación contractual, que según las noticias que hemos estado viendo, el Barça y Araujo con su representante y demás han estado en charlas y en un constante tira y afloja como es normal en las negociaciones, pero yo con Araujo sinceramente no tendría las dudas que por ejemplo la gente sí tiene con Frenkie de Jong y que en este canal ya dije, ahí hay un potencial caso de Dembélé 2.0 como el tamaño de la catedral por diferentes argumentos que ya dije en videos pasados. En este caso con Araujo le queda de momento 2 temporadas de contrato, es decir, su contrato vence a partir del junio de 2026. Tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, algo que ni siquiera refleja lo que él es realmente como jugador. Y yo pienso que él se va a terminar quedando. Me parecería bastante extraño que Araujo se termine yendo a otro equipo y más en condición de jugador libre. Yo no creo que sea un jugador que le haga eso al Barça. Araujo es un jugador que si pensara, yo creo más por el dinero que otra cosa, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo mal que estaba el Barça por los años 2019, 2020, 2021 y parte del 2022 hasta la salida de Koeman, si él hubiera pensado directamente por él mismo y solamente por su carrera, lo normal es que se hubiera ido a otro lado, donde le ofrecían seguramente el triple de dinero y con un equipo que para esos momentos tenía muchísimo mejor proyecto que un Barça que estaba sinceramente a la deriva hasta antes de la llegada de Xavi. Entonces, teniendo en cuenta de que Araujo ya lleva muchísimos años aquí, que conoce literalmente Barcelona como la palma de su mano, que se siente identificado y que sobre todo es un jugador que da mucho y todo por este escudo. Aparte fue formado en la Masía, sé que fue fichado muy joven de Uruguay, pero él como jugador
normalmente dio el salto de calidad, ya digo, jugando en el Barça B, con el pasar de los años, jugando en el primer equipo del Barça, asentándose poco en poco, lo normal, ya digo, sería que se quede. O sea, el Barça hoy en día tiene uno de los mejores proyectos que hay en todo el mundo fútbol, un proyecto de jugadores jóvenes, un proyecto donde Araujo, si se termina acoplando bien a este modo de estilo de juego de Hansi Flick, yo creo que hasta incluso lo podría terminar de consolidar como el mejor central del mundo. Entonces, ya repito, yo en ese aspecto no tengo dudas. Yo quiero que Araujo se quede en el Barça, yo quiero verlo muchísimos años más, porque aquí también hay otro aspecto en el que creo que la gente se equivoca, porque no se trata si Íñigo Cubarsí en contra de Araujo, sino se trata de Cubarsí y Araujo, o por ejemplo Araujo y Íñigo, porque, o sea, que juegue el mejor, que vea a Flick directamente, o sea, para eso es el entrenador, para eso es el que los ve entrenar día a día, y nosotros disfrutemos de la competencia, porque también son muchos los partidos, son muchas las competencias y los frentes que el Barça tiene que afrontar. O sea, no olvidemos que nosotros buscamos siempre competir hasta las últimas consecuencias, tanto la Liga como la Copa del Rey y la Champions, y para ello necesitas un plantel amplio, con mucho nivel y que tenga un fondo de armario, ya digo, que entre la diferencia entre el suplente y el titular no sea demasiado amplia para que el equipo, cuando necesites hacer rotaciones o haga ciertos cambios de nombre de jugadores, no se resienta tanto en su funcionamiento. Entonces, vuelvo a repetir, para mí es una estupidez estar peleándose si Araujo titular, si Araujo suplente, si Cubarsí, si perjudican a Íñigo, si sería injusto para Íñigo, etcétera, porque ya digo, los necesitamos a todos. Mientras estén en el Barça y mientras tengan contrato en vigor, pues que juegue el mejor y que Flick vea el que tiene más nivel y el que pueda ser titular. Sé que es jodido siempre, por ejemplo, para Íñigo, si por ejemplo viniendo del nivel que viene lo termina sentando Araujo, pero ya digo, es lo normal, esto es el Barça, competencia al máximo nivel y exigencia al máximo nivel, pero de momento para mí están sacando conclusiones algunos precipitadas, conclusiones que para mí son resultadistas y no tienen noción del tipo de jugador que es Araujo y la jerarquía que tiene Araujo dentro de la plantilla del Barça. Y vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto y cómo maneja Flick el asunto de los centrales titulares con el correr de los meses. Así que, bueno, nada, yo sinceramente lo voy dejando por acá. Esta es mi opinión sobre el tema del caso Araujo. Te invito a que me dejes la tuya en la caja de los comentarios y te invito también a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.